Hermanos, quiero ahora que compartamos unos minutos acerca de algunos consejos bíblicos que siempre son provechosos, siempre son orientadores, consejos de la palabra de Dios, y vamos a estar compartiendo con ustedes más o menos en torno a algo que nos ocurre a todos. Todo aquel que es honesto, todo aquel que es sincero con Dios y consigo mismo, no importa la posición que ocupe o la posición que Dios le haya permitido ocupar, sabe que nadie está exento, exonerado, invulnerable ante la tentación. Cualquiera puede ser tentado. Y en este sentido tenemos que reconocer que hay una euforia que sigue al descubrimiento de lo que significa estar en Cristo Jesús. Con el descanso que tiene el creyente cuando desiste de sus propias obras, viene la alegría, viene la paz, de la cual ha leído en la Biblia y ha creído por fe. Amigos, la vida adquiere un nuevo sentido y una nueva dimensión cuando cada día comenzamos el día con el conocimiento de aquello que para Pablo el apóstol era una experiencia incorporada a su vida. Cuando él dice en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo comienzo el día entendiendo que en Cristo puedo todo, yo me siento diferente. Porque ese día, para mí el vivir es Cristo. Ese día, si es que la muerte está incluida en la agenda, para mí es ganancia. Y que ahora nosotros vivimos en la vida de Cristo, como Cristo en vosotros, dice Colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sin embargo, cuando llega la tentación, desaparece ese gozo, o se marchita, mejor dicho, esa euforia. Y con frecuencia, el creyente, el que testifica conocer a Dios, el que anoche estaba en la iglesia gozando, cae destruido. Se confunde y se pregunta cómo puede ser tentado si Cristo mora en él. Varias veces hemos escuchado esta pregunta: si Cristo está en mí, ¿cómo es posible que yo sea tentado? ¿Cómo puedo yo sentir lo que siento? Lo que debemos entender es que la tentación no es pecado. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Manifiesta el capítulo 4, versículo 15 de Hebreos. Amigos y hermanos, tenemos que atrevernos a tomar este versículo tal como es. Jesucristo, el hombre perfecto, sin pecado, conoció la tentación en todos los aspectos y en todos los sentidos como la conocemos nosotros. Eso debe convencernos definitivamente que el ser tentado no es pecado. Sin embargo, hay muchos creyentes que viven, repito, hay muchos creyentes que viven en una condenación solo porque sienten el llamado de la tentación y se consideran perdidos, amargados, culpables,
porque fueron tentados. ¿Es usted uno de ellos? Entonces escuche. Entender con exactitud lo que es la tentación nos libertará de la lucha constante con ella. La llegaremos a reconocer como un método escogido por Dios para afirmarnos en nuestra fe. Yo diría que la tentación es parte del proceso normal dentro del desarrollo de la vida cristiana. Antes que nos entregáramos a Cristo, éramos uno con el mundo, que está bajo el maligno, según Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 19. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Antes de nosotros entregar, disponernos, decidirnos a entregar nuestra vida, alma y destino en las manos de Jesucristo, nosotros éramos uno más del mundo. Entonces el mundo, formado por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, 1 Juan 2:16, eso es el mundo, y así éramos nosotros. Ahora que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, ya que los tentáculos del maligno no se ciernen sobre nosotros, ya que Dios nos ha libertado de esa nube negra y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, tenemos conciencia de que una vez formamos parte de eso, mientras estábamos en las tinieblas. Estábamos tan acostumbrados a estas tinieblas que ni cuenta nos dábamos. Pero ahora las cosas han cambiado. ¿Qué es la tentación? Bueno, así de principio podemos decir, la tentación, una de sus definiciones, muy práctica, pudiera ser, la tentación es el fuerte llamado a retornar a los caminos de las tinieblas. Es el llamado a volver a donde yo estaba. Es una atracción para nuestra humanidad, para nuestra carne, para nuestros apetitos físicos, para las reacciones normales de nuestras emociones y razonamiento. Por eso el apóstol Santiago explica detalladamente, paso a paso, cómo tiene lugar la tentación en su capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice el apóstol, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y si usted sigue leyendo, entonces encuentra que el pecado dará a luz la muerte. La muerte en todo sentido. La muerte espiritual y la muerte física. Las palabras que emplea el apóstol Santiago son importantes para nuestra comprensión de lo que está ocurriendo. La palabra concupiscencia está extraordinariamente asociada con maldad, con lo malo, pero en realidad sencillamente significa deseo o pasión desordenada. Porque eso es deseo, eso es pasión. Pasión es un deseo desordenado por las cosas terrenales. Esos deseos que son normales en nuestra naturaleza humana. O sea, para un elemento, para un individuo normal que no ha entregado su vida a Dios, esos deseos y esas pasiones son rutinarias. La palabra seducido es un vocablo que pertenece a los cazadores y pescadores. Literalmente significa atraer con una carnada. Entonces, dice el apóstol que sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido, atraído y seducido.
Eso es entonces lo que significa para Santiago apóstol la tentación. Cuando empleamos palabras como atraer y carnada, de inmediato pensamos en ser estimulados, excitados, inducidos hacia algo. La tentación, hermanos y amigos, no es más que nuestros deseos humanos, normales y naturales, fuertemente atraídos hacia algo en el mundo. Santiago nos dice que eso no es pecado. Oiga bien, no es el hermano Ezequiel que lo está diciendo, ni es el pastor tal. El apóstol Santiago, y ya está consignado como palabra de Dios en Santiago 1, 14 y 15. El apóstol Santiago, a ti hermano, a ti hermana, te dice que la tentación no es pecado. Entonces alguno dirá, ¿y si la tentación no es pecado? Entonces, porque pecado, la tentación se convierte en pecado cuando el deseo concibe, o es solo pecado cuando el deseo concibe al convertirse de una reacción en una decisión para buscar deliberadamente aquello que nos atrae. O sea, mientras yo estoy sintiendo el deseo y tengo la fuerza de resistirme, no es pecado. Ahora, cuando ese deseo malsano se materializa, entonces ya no es tentación. Entonces, cuando yo deliberadamente busco complacer ese deseo, cuando yo deliberadamente, decididamente, busco cueste lo que cueste y pase lo que pase, me hago el ciego, el sordo, y yo trato de ejecutar ese deseo, de llevarlo a la práctica, ya no es un olor a una comida que me agrada. Porque miento, fíjese cómo es la cosa. Usted puede tener mucha hambre y es normal. Usted pasa por una casa y alguien está comiendo en la mesa, sentado, un manjar delicioso, y usted que tiene hambre, al darle el aroma o el olor de esa hermosa comida, usted se le despierta aún más el apetito. Pero si usted no va y come, el hambre sigue. Usted no ha hecho nada. Entonces, la persona que está comiendo no sabe lo que usted le está pasando y no le da. Usted se va con su deseo. Usted no materializó el deseo. La tentación es el deseo. Pecado es convertir la tentación en realidad. Realizar el deseo. Alguien nos dice algo que es cruel, injusto o malicioso. Es normal que experimentemos la negativa reacción emocional de sentirnos ofendidos o tener sentimientos, deseo de enojo o venganza. Eso es normal en un ser humano. A veces a usted lo ofenden, le hacen algo inesperado, duro, porque hay cosas que duelen. Y cuando usted se ofende, entonces el otro dice, oh, tú no eres evangélico, porque tú te ofendiste. Ay, pero tú te sentiste mal por lo que yo te dije, tú no eres evangélico. Eso es un mal concepto, una mala interpretación de lo que es ser evangélico y ser creyente en Cristo. Nosotros no dejamos de ser hombres, no dejamos de ser humanos, no dejamos de ser seres terrestres, terrenales, dentro. O sea, nosotros tenemos un estuche de carne. Si a usted le dan un puñón con un cuchillo, ¿no le va a doler porque es cristiano? Pues exactamente. Cuando nos dan un puñón moral, un golpe moral, cuando alguien nos castiga en el sentido moral, también nos duele. Entonces, si me duele, ¿cuál es la reacción natural? El intento de defensa o el enojo. Me voy a vengar. Si yo me quedo con ese deseo hasta convertirlo en realidad, habré caído en la tentación. Pero si ese deseo llega a mí y yo agarro ese deseo que entiendo no es de Dios, no es propio de un cristiano, por eso dice la Biblia, airaos
y no pequéis. Oiga bien, airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, la ira del cristiano, el enojo, debe ser pasajero y nunca debe llegar a la realidad. Entonces, si yo convierto ese deseo, ese enojo, esa sed de venganza en realidad, entonces habré pecado. Si llevo ese deseo, esa venganza, ese enojo a los pies de Jesucristo, entonces yo habré salido ganancioso, victorioso y con una nueva y hermosa experiencia. Si quedo atrapado en un embotellamiento del tránsito, en un tapón, como llamamos nosotros, no es pecado que tenga sentimientos de impaciencia y hasta se desespere momentáneamente. Cuando hay algunos invitados distinguidos para una reunión, una cena, una actividad, y todo sale mal, no es malo que sintamos frustración y a veces a punto de echarnos a llorar. No recibimos un cuerpo resucitado cuando Cristo viene a vivir en nosotros. Todavía tenemos este cuerpo de pecado y todavía tenemos todos los apetitos físicos normales que son comunes a los seres humanos. Todavía tenemos hambre, sed, instintos sexuales y nos cansamos después de un día de trabajo, exactamente como se cansaba Jesús. Si hemos tenido vicios de alcohol, narcótico, antes de rendirnos a Cristo, no sería nada extraño que el cuerpo, este cuerpo de carne que tenemos, momentáneamente tenga instintos, deseo de retroceso y le envíe mensajes al cerebro solicitándole un permiso para darse un toquecito como lo hacíamos antes. Eso es tentación. Pero el creyente que ahora tiene la mente de Cristo, coge ese deseo y lo lleva a los pies de Jesús en oración. Señor, estoy siendo tentado. Señor, mi carne es débil. Señor, tú sabes que no tengo mucha fuerza. Ayúdame. Lucho contra el ángel maligno. Lucho contra este deseo maligno. Lucho contra este mensaje del infierno y Dios me da la fuerza. A cualquiera le puede pasar. Por no decir que a todos nos ha pasado. Tenemos que ir al Calvario y llevar esta debilidad para que el Señor nos fortalezca. El Getsemaní nos muestra a Jesús en la mayor tentación de su vida. Él les había dicho muchas veces a sus discípulos que se acercaba su muerte y resurrección. Y les había enseñado con toda claridad que era la voluntad de Dios que Él sufriera y muriera. En Getsemaní, como verdadero hombre, todo lo que había en su carne retrocedía ante la inminencia del sufrimiento. Y su tentación fue tan inmensa que en realidad le preguntó a su padre si acaso no había otra manera para él resolver el problema de la humanidad que no fuera esa. Pero en eso Cristo no pecó. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Qué hermoso es cuando podemos entenderlo de esta forma. Note lo que es en realidad el creyente. Él es uno con Cristo. Dice 1 Corintios 6:17 y algunos versículos así. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Amigos y hermanos, nos hemos presentado a Dios como vivos de entre los muertos y miembros como instrumentos de justicia, o nuestros miembros como instrumentos de justicia. Somos miembros del nuevo pacto y la ley de Dios ha sido escrita en tu corazón. Hebreos 8:10. Unido a Cristo en lo íntimo del corazón, el creyente no quiere pecar, sino que desea caminar en la voluntad de Dios. Los pecadores, y esto es bueno que usted lo entienda,
si no lo ha entendido todavía, los pecadores no son tentados. El que vive en el pecado no es tentado. Ellos están en las tinieblas y no son tentados por las tinieblas. La tentación solo le ocurre a los que han salido del mundo, a los que han dejado el pecado, a los que se han apartado de ella, porque es que lo que es una tentación para nosotros es una rutina para el pecador, porque es una tentación porque yo dejé eso, porque entendí que no era de Dios. Entonces ahora Satanás utiliza ese instrumento para provocarme. Pero el pecador, el que vive bebiendo, el que vive fornicando, el que vive adulterando, el que vive hablando mentira, el que vive engañando, pues eso no es tentación para él, porque eso es su vida. Ahora cuando usted dejó eso y Satanás le dice, mira, si tú tuerces este número te van a quedar 200,000 pesos. Si tú altera aquella cifra, te va a quedar tanto. Y entonces usted es una tentación porque usted dejó el pecado. Pero amigos y hermanos, la segunda y verdadera tentación es a olvidar quiénes somos y a convertirnos en legalistas, tratando de vencerla como si estuviéramos separados de Cristo. Es cuando yo siento la tentación y quiero aparentar que ni siquiera la siento, y me convierto en un santurrón, y me hago un hipócrita, legalista, engañador y mentiroso, tratando de vencerla con mis propias fuerzas o como si yo nunca fuera tentado. El legalista apela a su propio poder de voluntad para obedecer la ley, ya sea la ley de Dios o a una que haya establecido él o su denominación o iglesia. Se dice a sí mismo, no debo hacer esto, no haré eso. Se consagra esperando fortalecer su poder de voluntad, hace promesas a Dios de que no responderá al llamado del pecado y trata de cumplir, y eso es bueno. Pero aun cuando está prometiendo que no va a ceder, camina en dirección al pecado, pero no lo admite, lo oculta. Cuando cae en el pecado, procura resolver su culpa y condenación con nuevas promesas de que no andará otra vez por esa senda, pero nadie le confiesa que ha fallado. De esa manera, la vida desdichada deriva en agotamiento. Por eso a veces la gente que es más dura en la corrección y en el castigo a los débiles tienen tremendos problemas con ellos mismos. Y esto deriva en un agotamiento, en una caída fatal, porque encima del pecado que se está cometiendo está la hipocresía. Ninguno de nosotros es perfecto, y cuando fallamos debemos admitirlo. Y debemos saber y debemos usar la misericordia que Dios usa con nosotros, usarla con otros. No debemos exigir más santidad que la que nosotros tenemos. No debemos, como decía Cristo a los fariseos, que ellos ponían cargas a otros que ellos no eran capaces de llevar, ni de intentar mover ni con un dedo. No resistimos la tentación con el poder de nuestra voluntad. La resistimos y la vencemos al volvernos a Cristo, nuestra vida interior. Se le reconoce a Él como la respuesta positiva a los deseos que se han excitado negativamente. Si el llamado es a la impaciencia, Él, Jesús, es nuestra paciencia. Si el llamado es al odio y al rencor, Él es nuestro amor y perdón. Es en ese sentido que Dios ha escogido la tentación como un medio para glorificar a Jesucristo en nuestra vida. En contraste con las tinieblas de este mundo, se ve con claridad su luz en nosotros y brillamos como lámpara en medio de la tiniebla. No se vence la tentación por el poder de la voluntad propia. Incluso si somos suficientemente fuertes para decir que no, todavía hemos fracasado en la prueba. Dios no permitió la tentación para mostrarle al mundo la fuerza de nuestra propia voluntad, sino como un medio para permitir que Cristo viva poderosamente en nosotros. El creyente nunca dice que no a la tentación, sino que le dice sí a Jesucristo. Esa es la diferencia. El pecador, el que cuenta con la disciplina material, le dice no al pecado.
pero nosotros lo que decimos es sí a Jesucristo. Vence con el bien el mal. Pero ¿qué sucede si a pesar de todo pecamos? Si perdemos el control, si perdemos el equilibrio y olvidamos lo que somos y nos convertimos en culpables. ¿Qué pasa? Hablando a los creyentes, el apóstol Juan dijo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, y a pesar de todo, si a pesar de todos los controles, y a pesar del conocimiento y de todo, fallo, al fin y al cabo fallo, fracaso, hago lo que no quiero y entiendo que he pecado, ¿qué debo hacer? Dice la Biblia que si confieso mis pecados a Jesús, pero para esto tengo que reconocerlo, por supuesto, admitir mi pecado y venir a Jesús y le pido perdón, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El verbo confesar significa reconocer. Al confesar decimos lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Admitimos que es efectivamente pecado lo que hemos hecho, pero seguimos reconociendo que Dios se ha encargado de él mediante la sangre de Cristo. Al hacerlo así, estamos de acuerdo con Dios de que ha sido o que hemos sido perdonados. No debemos desacreditar a Dios revolcándonos en la culpa y la condenación, sino alabando y siguiendo nuestro camino hacia una nueva aventura en la fe de Jesucristo. Si ya he reconocido mi pecado, si he venido a Cristo, si le he pedido perdón, y la Biblia dice que abogado tenemos con el Padre, si entendemos que la Biblia habla verdad, que Cristo te ha perdonado, entonces, ¿por qué sigue cargando tu culpa? ¿Por qué seguir llorando? ¿Por qué seguir amargado? ¿Le pediste perdón al Señor? ¿Creíste que Él te perdonó? Entonces, ¿por qué sentir esa culpa? Entonces, lo que procede ahora es tu liberación. Satanás te está mandando mensajes negativos. Satanás te está diciendo que tu pecado sigue contigo. Entonces, ¿para qué sirve la sangre de Jesucristo? ¿No has pensado en esta realidad? Cristo te ha perdonado, pero Satanás te dice que no. Libérate, siente el perdón, gózate en Jesús y continúa tu camino, pero tu camino de victoria. Sigue luchando porque vendrán nuevas batallas, vendrán nuevos obstáculos, pero frente a ellos la fuerza del Señor seguirá de tu parte. Quiero compartir contigo un momento de oración. Entrégale tu vida a Cristo y busca refugio en el Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús me acerco a ti para glorificarte, agradecerte lo bueno, lo poderoso que has sido con nosotros. Quiero presentarte cada oyente, cada hombre y cada mujer que fue alcanzado por tu palabra y que en este momento se dispone a acercarse a ti. Perdónalo, recíbelo, ayúdalo, libértalo y guárdalo. En el nombre de Jesús los dejo en tus manos. Amén. Estuvo con ustedes una vez más su hermano pastor Ezequiel Molina Rosario en este tiempo que llamamos Charla Bíblica Pastoral. Ora, perdónale.